porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me ama. Amén. Que la única forma es que tú puedas entender si Dios te ama o no te ama, y aceptar que aunque tú no entiendas el sentido de lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito de amor con tu vida. Así que si nosotros deseamos ser salvos, necesitamos permitir que Dios nos ayude a entender que lo que el Señor quiere hacer con nosotros no depende de nuestra lógica. Amén. Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Necesitamos entender que sus caminos van por encima de nuestros caminos. Buenos días, amados hermanos. Amados hermanos y hermanas, saluda al que está a tu lado y dile que Dios te bendiga en este día grandemente. El Señor esté contigo, amados. Qué bendición estar juntos esta mañana y poder prepararnos para poder estudiar la palabra de Dios. Ahora quiero decirles que es muy importante lo que se está haciendo en esta sala para analizar el plan estratégico. Hay grandes desafíos, hay uvas bien grandes que esperamos alcanzar. Amén. Entre las cosas que en la división interamericana nosotros estamos planteando también es que el año que viene, junto con la conferencia general, estaremos con el plan Una Voz 27. ¿Han escuchado usted hablar de eso? Eso es un programa muy importante que todo el mundo va a estar unido y queremos que podamos estar aquí en esta asociación unidos. Para en el año 2028 tendremos el programa Impacto 2028, donde esperamos hacer un impacto a los más de 300 millones de personas de toda Interamérica, con 100,000 centros de predicación, 100,000 centros de predicación, para la gloria y honra del Señor. Queremos esos 100,000 centros de predicación con equipos que van a estar preparándose desde ahora. Y para el 2030 esperamos alcanzar cada iglesia una iglesia. Cada iglesia establezca una iglesia en el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, hay un camino que Dios tiene para nosotros. Tome el papel, tome el lápiz. Si usted va a anotar, por favor, para guardar las cosas que usted siente que Dios le está diciendo en este día. Tome su Biblia también en primer lugar. Si quiere, tome el celular para usted grabar el mensaje de esta hora y poderlo incluso escucharlo muchas veces y compartirlo con la iglesia también. Tiene toda la libertad para compartirlo, predicar este mismo sermón con la iglesia. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, santificado sea tu nombre. Qué maravilloso es estar en tu presencia. Queremos en este momento que nuestra mente y nuestras emociones puedan quedar en calma, porque necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Deseamos, oh Dios, que de una manera especial tu Espíritu entre en comunión con nuestro espíritu y a través de la palabra de Dios podamos nosotros tener un entendimiento y una convicción espiritual. Rogamos que esa transformación sea una realidad y que por la gracia de Dios podamos nosotros saber cómo podemos obtener lo que tú has prometido para tu pueblo y para nosotros de manera personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado hablando, el texto que estamos estudiando durante estos días está ¿en dónde? Números 13 y 14. Quiero que vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 14, porque ya hemos avanzado al capítulo 14 y vamos a leer, por favor, los versículos 1 al 3.
Números 14, 1 al 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Números 14, 1 al 3 dice: toda esa noche, leo en la versión Reina Valera contemporánea, toda esa noche la congregación comenzó a gritar y llorar. Repitan conmigo: gritar y llorar. Muy bien. Y todos los hijos de Israel se quejaron. Repitan conmigo: quejaron. Muy bien. Contra Moisés y Aarón. Y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, o morir en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados por prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Cuando estaba iniciando mi ministerio, antes de contarle esta historia, voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como tú esperas? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como tú esperas? Como les dije, cuando estaba iniciando mi ministerio, es emocionante uno graduarse de pastor y comenzar. Es una emoción muy grande porque sientes que ha terminado una etapa de estudio y quieres finalmente iniciar para lo cual tú te has preparado. Me asignaron en un lugar, llegué allí ese 1 de enero a ese sitio y estuve en ese sitio donde incluso había algunos hermanos que estaban orando para que yo me fuera. Ustedes se ríen, pero resultaba sorprendente que le dijeron a mi esposa, una niña, le dijo: ellos piensan que usted no es el pastor para acá, usted debe de irse de aquí. Así que estaban orando para que yo me fuera. Fue un desafío bastante grande. Yo estaba orando para que si el Señor me mantuviera, me diera la sabiduría. Todos los días a las 4 de la mañana me levantaba para orar, y si no, que me fuera de allí. Pero estaba orando mucho al Señor. Aprendí mucho en ese solo mes y medio que estuve en ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Puede ser que ellos pensaron que Dios le respondió la oración a ellos, pero yo agarré mi bolso con mi esposita, el único que tenía todas mis cosas, y allí nos fuimos de ese lugar. Nos llevaron a otro lugar donde estábamos nosotros atendiendo ese distrito bastante grande, mientras que llegaba un pastor. Todos los meses el presidente me llamaba y me decía qué pasaba con el distrito, cómo iba a mejorar. Y yo estaba haciendo todo lo mejor que podía, esperando, y mi esposa, que gracias a Dios se había graduado conmigo de teóloga, ella predicaba en un lugar y yo predicaba en otro lugar. Imagínense ustedes, tratando de hacer lo mejor para que pudiéramos avanzar en ese distrito tan desafiante, tan importante. Hicimos lo mejor que podíamos, estamos trabajando fuertemente, enfrentamos algunas situaciones y dificultades, y después que tuvimos una campaña evangelística que para la gloria de Dios nos fue muy bien,
nos llegó la noticia que habían nombrado un pastor para ese distrito, así que nos teníamos que mudar también. A los 6 meses de estar en ese distrito nos estábamos mudando otra vez. Y agarraba yo mis cositas, mi esposa ya estaba embarazada, y este es el punto que quiero enfatizar en este momento. Estaba embarazada, tenía unos 8 meses, unos 7 meses de embarazo, 6, 7 meses de embarazo, y como venía el otro pastor, me asignaron a otro nuevo distrito, donde el nuevo distrito, cuando yo llegué, la persona me dijo, ¿usted es el nuevo pastorcito de aquí? El anterior del anterior pastor lo sacaron por esto, y el otro también lo sacaron. Y usted, si no anda por la mitad del medio, también lo van a sacar. Así me recibieron en ese otro distrito. Bueno, fui a ese distrito después del recibimiento y comencé a buscar un lugar donde mi esposa embarazada pudiera estar. Mientras que mi esposa tuvo que salir de la casa donde estábamos viviendo porque venía otro pastor, y nos fuimos a vivir al cuarto de la casa de un hermano que muy gentilmente nos había ofrecido un sitio para vivir. Si no, no teníamos un sitio donde estar. Así que había una camita pequeñita donde ella dormía y yo dormía en el piso cuando estaba allí. Pero el resto del tiempo estaba buscando un lugar donde vivir, a unas 4 horas de donde ella estaba. Y buscaba, pasó una semana y no encontré, pasó 2 semanas y no encontré, pasó 3 semanas y no encontré, pasé 4 semanas y no encontré. Y mi esposa estaba muy preocupada. Llegué. Mi esposa estaba teniendo problemas porque estaba como perdiendo líquido, estaba manchando. Ustedes entienden lo que quiero decir. Y todo eso, así que yo estaba angustiado y desesperado. ¿Y saben qué? Cuando las cosas no pasan como usted piensa, usted comienza a decirle a nuestro Dios, Señor, ¿y qué es lo que está sucediendo? Yo quería ser pastor. Soy tan malo que no puedo estar en un solo distrito por lo menos más de 6 meses. Soy tan malo que oran para que yo me vaya. ¿Para qué entonces estoy aquí en un lugar donde ni siquiera estoy pudiendo conseguir un lugar donde pueda tener a mi esposa que está embarazada, está enferma? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como tú quieres? Hay muchas cosas que yo le podría comentar. Pero el punto es que para el pueblo las cosas no salieron como ellos esperaban. ¿Me están siguiendo? No salieron como ellos esperaban. Ellos tenían algo en la cabeza, como nosotros siempre tenemos algo en la cabeza, pero a veces las cosas no surgen o no suceden como nosotros pensamos y esperamos. Porque no todas las cosas pueden salir como tú esperas. Y cuando no salen como tú esperas, ¿qué pasa contigo? No te gusta. ¿Qué fue lo que dije? No te gusta. Porque tú en tu mente tienes un pensamiento. Te gusta cuando salen como tú esperas. Cuando no sale como tú esperas, no te gusta. Y eso entonces comienza a crear un estremecimiento dentro de ti, un temblor dentro de ti. Y entonces solamente te toca o aceptar o no aceptar lo que tú estás viviendo, lo que estás enfrentando. Ahora, el punto es que la Biblia dice que ellos se quejaron. Repitan conmigo, quejaron. La Escritura presenta a muchos en la Biblia que también hablaron con Dios y le preguntaron por qué estaban sucediendo las cosas. El mismo Moisés, si ustedes leen el libro de Números capítulo 11,
el versículo 11 en adelante, usted va a encontrar que Moisés le dice a Dios: Señor, pero ¿por qué este pueblo? ¿Qué soy yo como siervo que me has permitido dirigir a este pueblo? Que es una situación donde mira lo que está sucediendo con este pueblo. Y Moisés comienza a hablar a Dios de la situación que está viviendo. No era lo que Moisés esperaba, que el pueblo que habían sacado de Egipto lo pudiera tratar y se pudiera comportar de esa forma. Ustedes también encuentran a Job, ¿sí o no? Ustedes encuentran a Job cuando Job comienza a decirle a Dios: Señor, pero yo quiero que tú me expliques lo que está sucediendo. ¿Por qué esto está sucediendo de esta forma? Ahora, yo quiero compartir con ustedes algo que no he compartido nunca. Hoy es la primera vez, pero que te va a ayudar a entender algo muy importante de qué es lo que sucede cuando las cosas no salen como tú esperas. Porque tú puedes caer en lo que era la queja que cayeron el pueblo de Israel, o tú puedes simplemente lamentarte de lo que está sucediendo en tu vida. ¿Por qué? Porque eres humano. Somos humanos, no somos seres sin emociones. Somos humanos, tenemos un pensamiento, tenemos emociones, sentimientos. Así que podemos nosotros lamentarnos, pero no quejarnos. De hecho, existe un libro que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el libro? Lamentaciones. Es diferente usted lamentarse a usted quejarse. Dígale que está a su lado. Es diferente lamentarte a quejarte. Es diferente usted lamentarse a usted quejarse. Y cuando Moisés hablaba, y cuando Job hablaba, y cuando muchos hablaban, ellos en realidad no se estaban quejando, sino se estaban ¿qué? Lamentando. Porque cuando usted se está quejando, si usted lee el texto detenidamente, dice: y todos los hijos de Israel se quejaron contra. Cuando usted se está quejando, usted está hablando en contra de Dios. ¿Me van siguiendo? Cuando usted se está quejando, usted está hablando en contra de Dios. Pero cuando usted se está lamentando, usted está hablándole a Dios. Amén. Y existe algo muy diferente entre una experiencia de una persona y la experiencia de otra persona. Cuando usted está lamentándose, ese lamento surge de su dolor. Del dolor y de la experiencia difícil que en ese momento usted está pasando. Pero cuando usted se está quejando, eso surge de su incredulidad. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Si usted lo entiende, diga amén. Esto es para anotarse. Esto es para que usted no lo olvide. Porque usted necesita entender la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando usted se está lamentando, surge de su dolor. Cuando usted se está quejando, surge de su incredulidad. Como hemos dicho, cuando usted se está lamentando, usted se dirige a Dios para que Dios le dé respuesta. Pero cuando usted se está quejando, usted se queja en contra de Dios. En contra de Dios. Cuando usted se está lamentando, usted al final va a terminar confiando en Dios. Cuando usted se está lamentando. Pero cuando usted se está quejando, al final usted se convertirá en un rebelde de Dios, contra Dios. Y esta fue la experiencia que nosotros encontramos en la historia allí. Ustedes se dan cuenta que el texto muy claramente dice lo siguiente. Vean lo que dice el texto. El texto dice lo siguiente, para entender la raíz de esta queja y por qué esta queja era queja y no un lamento. No solamente dice en contra de Moisés y de Dios, sino que dice
cómo quisiéramos haber muerto en Egipto. Versículo 3. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Qué están diciendo? Dios nos quiere destruir. En otras palabras, están diciendo, el plan de Dios es malo para nosotros. ¿Están siguiéndome? Lo que Dios quiere hacer con nosotros es malo. Él no nos ama. Él no nos quiere. Él lo que quiere es destruirnos. E incluso que nuestros hijos mueran en esta tierra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ellos están hablando desde un corazón que le están adjudicando a Dios sentimientos o propósitos negativos. ¿Me siguen, hermanos? Por eso ellos, en su corazón, ellos no están experimentando una fe herida, sino están expresando la incredulidad de su corazón. Por eso ellos se están quejando. Cuando usted lee la palabra de Dios en la experiencia de Job, usted encuentra que la experiencia de Job es diferente. Porque usted se da cuenta que Job le dice, el diablo le dice a Dios, le dice, es que quítale algo para que tú veas que él reclama. Él reclama, porque él en realidad confía en ti por todo lo que tú le das. Y cuando ve que Dios le quita todas las cosas, dice la palabra de Dios que en ninguna forma Job pecó contra Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no pecó contra Dios? Si él habló y dijo, pero no entiendo, quiero hablar con Dios. Porque lo que estoy pasando no lo entiendo. Pero ¿por qué no pecó contra Dios? Porque la Escritura dice que en ninguna manera él le adjudicó a Dios ningún despropósito. Amén. En otras palabras, él no estaba diciendo, Dios está aquí teniendo un mal propósito conmigo, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me ama. Amén. Él estaba convencido que sea lo que sea, aún en el dolor que sufría, Dios tenía un plan con su vida. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo te está convenciendo en tu corazón de algunas situaciones donde tú quizás no has entendido cómo enfrentar las cosas cuando las cosas no son como a ti te gustan, cuando no salen como a ti tú esperas, cuando no salen como tú quieres. Y entonces tú puedas entender que la única forma es que tú puedas entender si Dios te ama o no te ama, y aceptar que aunque tú no entiendas el sentido de lo que estás viviendo, Dios tiene un propósito de amor con tu vida. Por eso es extraordinario que Satanás no le pudo arrancar a Job ninguna palabra en contra de que Dios era un Dios justo, misericordioso, y que iba a cumplir un propósito con él, y que él solo quería entender, porque no entendía lo que Dios estaba haciendo con su vida, o por qué Dios había permitido lo que estaba sucediendo con su vida. Ahora, mis amados hermanos, el pueblo de Israel fue todo lo contrario a Job. El pueblo de Israel se quejó y acusó a Dios de quererlo destruir, que lo había sacado de Egipto para que murieran a espada. ¿Saben por qué? Porque hay un problema muy serio que nosotros necesitamos vencer antes de ir al cielo. Necesitamos ser transformados antes de que Cristo nos tome y nos lleve a la patria celestial. Y es que nosotros pensamos que nuestra forma de pensar debe ser la forma de pensar de Dios. ¿Están siguiéndome, hermanos? Que la manera como tú analizas y planificas es la manera como Dios tiene que trabajar. Y eso no es así, porque Dios piensa diferente. Dígale que está a tu lado, Dios piensa diferente.
Dios piensa diferente. Dios piensa diferente. Dios piensa diferente. Mientras que Dios está en nuestra lógica, y tú oras y dices, Señor, te pido que hoy por favor vaya al trabajo y pueda tener un buen trabajo y pueda ganar dinero, y tú vas y ganas dinero, dice, gloria a Dios, Dios estuvo conmigo, amén. Y usted se emociona porque Dios está pensando como tú estás pensando. Y eso nosotros nos sentimos seguros porque decimos, me gusta, eso es lo que Dios, ese es el Dios que yo quiero. Pero cuando Dios hace las cosas en otro sentido, entonces ¿qué pasa? Siempre hay dos opciones, o te lamentas o te quejas. Si te quejas, tú estás diciendo, ¿y qué sentido tiene? Como dicen personas, de que yo me haya bautizado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sentido que yo tiene que me haya bautizado? Sí, pastor, me bauticé, pero mira lo que estoy sufriendo después que me bauticé. ¿Para qué entonces me bauticé? Y no entiendes que Dios te sigue amando. Amén. Que su amor por ti es extraordinariamente grande. Porque tus ojos están solamente mirando la lógica de si tuviste el cheque, si te pagaron, si tienes para pagar la luz, si tienes para pagar el agua. Y si las cosas no salen como tú esperas, entonces tú sientes que Dios está en contra de ti, en lugar de estar a favor de ti. Así que si nosotros deseamos ser salvos, necesitamos permitir que Dios nos ayude a entender que lo que el Señor quiere hacer con nosotros no depende de nuestra lógica. Amén. No depende de nuestra forma de pensar. Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Necesitamos entender que sus caminos van por encima de nuestros caminos. Dios, en otras palabras, no usa nuestra lógica para cumplir sus propósitos. Amén. Yo quiero que por favor se lo diga al que está a tu lado. Dios no usa tu lógica para cumplir los propósitos. Dios no usa tu lógica para cumplir los propósitos. No lo usa. Jamás, jamás. Y cuando lo esté usando, preocúpate. Asegúrate de que en verdad estás en el camino de Dios. Porque es muy fácil confundirse. Y usted decir, yo estoy en el camino de Dios porque todo está saliendo como yo lo había planificado. Dios no usa tu lógica para cumplir sus propósitos. No usa tu pensamiento. Enfatizo eso. Si queremos nosotros ver la gloria de Dios, no podemos seguirnos por nuestra lógica humana. Tenemos que seguir la voz del Espíritu Santo. Y eso es superior a tu pensamiento. Hermanos, nosotros hemos endiosado el concepto de la razón. Porque venimos de un mundo donde el iluminismo y el racionalismo han permeado, donde el humanismo se ha enraizado. Pero esa es la razón por la cual el poder de Dios no tiene toda su expresión en la iglesia, porque la lógica se superpone sobre lo único que Dios usa, que no es la lógica, sino la fe. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué es lo que Dios usa? ¿Qué fue lo que no usa? Me quedo en silencio para que esa verdad penetre. Amén. Porque si tu mente no cambia, tú vas a querer que Dios actúe en la cajita pequeña que es tu lógica. Y no vas a poder ver la gloria de Dios. Hay personas que hoy en la iglesia se sienten hasta los dueños de todo lo que ocurre en la iglesia, porque todo tiene que ser ellos como ellos piensan. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? No, pastor, es que así es como se hace.
Lo hemos hecho así siempre. Y quieren que se haga así siempre. Y la iglesia está dando vueltas en el desierto. Porque nos llevamos por la lógica, pero no por la fe. Amén. Por eso una de las cosas, hermanos, que Dios hace para nosotros ser transportados de esta tierra y prepararnos para el reino de los cielos, es tratarnos de sacarnos de ese lugar de comodidad donde usted todo lo tiene coordinado, tiene el dinero, tiene el presupuesto, tiene el plan seguro, tiene las palabras, ya tiene las oraciones de lo que va a decir y usted está en su lugar, en su zona de confort. Y entonces Dios te quiere sacar de esa zona de confort para enseñarte fe. Y la única forma que Dios tiene para enseñarte fe es sacarte de esa lógica, no haciendo lo que tú piensas que se debe hacer, ni siquiera explicándote por qué lo haces, para que tú puedas tener fe en su amor y fe en Él. Un día el Señor Jesucristo se quita el manto, se ciñe la toalla y se pone a lavar los pies de los discípulos. Y entonces dice: Señor, ¿qué estás haciendo? Y él dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pero tú tienes que aceptar que lo que yo estoy haciendo es lo que se tiene que hacer. Porque no tengo que explicarte a ti, antes de hacer algo, por qué lo estoy haciendo. Porque tú tienes que tener fe en mí. ¿Cuántas personas en la iglesia dicen: pero dígame por qué? Yo necesito saber por qué. Porque es que si yo no sé por qué, en otras palabras, mi mente, mi lógica necesita estar clara. Antes de tomar una decisión, antes de votar por algo, yo necesito saber por qué. ¿Por qué? Pero el Señor Jesús no le daba el porqué a los discípulos, porque Él no quería que crecieran en lógica, Él quería que crecieran en fe. ¿Están conmigo lo que quiero decir, hermanos? Por eso Jesús dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, sino lo entenderás después. Si Dios quisiera desarrollar tu lógica, entonces tú estarías feliz de desarrollar la lógica y el pensamiento y dirías: qué fantástico, qué fantástico. Estudié maestría, estudié doctorado, ahora soy una persona superior que puede alcanzar otras cosas. Y la verdad es, ¿saben qué? Entonces, cuando ocurra algo, tú te llevarías la gloria. Pero el Señor no quiere que el hombre se lleve la gloria. El Señor quiere llevarse toda la honra y la gloria. Porque cuando entres a Canaán y conquistes la tierra, no quiere que se te aplauda a ti o a ti o a ti o a mí, porque qué extraordinario plan el que hicimos. De hecho, los planes que ellos hicieron siempre fracasaron, ¿se acuerdan? Cuando entraron, porque no es el plan nuestro, es el plan de Dios. Así que Dios quiere llevarnos a otro nivel, en ese nivel donde solo reina la fe y donde el Espíritu Santo es el que conduce a sus dirigentes y a sus líderes para llevarlo a comer de esa fruta grande que el Señor tiene para tu vida, pero no bajo tu lógica. Y cuando tú entres, la gente no va a decir qué grande es este pueblo, sino qué grande es Dios. Porque el mundo lo que quiere es ver la gloria de Dios. Y lo que Cristo quiere es mostrar su gloria al mundo. Amén. Él no quiere mostrar tu gloria, Él quiere mostrar su propia gloria. Dígale eso al que está a su lado. El Señor no quiere mostrar tu gloria, Él quiere mostrar su propia gloria.
su propia gloria. Él no quiere mostrar tu currículo vitae y decir, mira, este es el currículo vitae de fulano. Oye, alabemos a este hombre porque es extraordinario. No, Él quiere glorificar su nombre en ti. Y por eso Él dice, mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿Qué hacer, pastor? Si no entiendes ahora lo que está pasando, tampoco te quejes. Amén. Un amigo mío que algunos de ustedes conocieron decía, el 11º mandamiento es no te quejarás. Dígale que está a tu lado, no te quejes. No te quejes. Pero no se queden con eso. Dígale ahora, ten fe. Ten fe. Ten fe. ¿Por qué tener fe? ¿Por qué? Gálatas capítulo 2, versículo 20 es la clave, Carlos. Gálatas 2:20 dice, tener fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de la fe de aquel que me amó. Amén. Dile que está a tu lado, ten fe, Él te amó. Y Él te ama y te amará por siempre. Te amará por siempre. Ten fe. Alabado sea el nombre de Dios. Él nos ama, hermanos. Él nos ama. Y Él no nos ha traído hasta acá para destruirnos, sino para manifestar su gloria. Él te ama. Dios es amor. Por eso es que la Escritura dice, la fe que obra por el amor. Porque cuando tú sabes que Dios te ama, tú dices allí, Señor, no lo entiendo, pero yo te amo. Yo te quiero. Tú no te vas a terminar en una rebelión contra Dios. Tú vas a terminar en una rendición al Señor. Es una fe profunda, total, absoluta. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esa fe, tú vas a decir, Señor, pase lo que pase, glorifica tu nombre en mi vida. Glorifica tu nombre en mi hogar. Glorifica tu nombre en mi iglesia. Solo tu nombre sea honrado y glorificado. No voy a permitir que Satanás me haga quejarme. Quiero más bien hacer como Pablo, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hay algunos de ustedes que esta mañana dice, pastor, yo quiero que Dios aumente mi fe y que entiendo que Él me ama. La situación en mi vida no es fácil, pero Él me ama. Y aunque Satanás quiera destruir la fe, como lo hizo con Job, haciendo creer que Dios no me ama, yo seguiré creyendo en mi Dios. Hay algunos de ustedes que el Espíritu de Dios le ha hablado esta mañana hacia su corazón. No sé cuál es tu lucha, pero si deseas hoy rendirte otra vez delante de Dios y glorificar su nombre y decirle, Señor, si me he quejado, te pido perdón. Te pido perdón. Aunque no lo entienda, no me voy a quejar. Voy a glorificar tu nombre. Voy a agradecerte porque tu plan para mí siempre será el mejor. Hay algunos de ustedes que quieren decirle eso al Señor. De corazón quieren decirle eso a Dios.
Yo te invito a colocarte en pie si así lo quieres. Quiero explicar algo que tiene profundo contenido teológico, pero quizás algún día en el futuro lo pueda explicar más, pero lo voy a decir claramente para el beneficio de los pastores y todos los que están aquí. Si usted al salir de aquí, para que esta bendición sea sobre usted, necesita haberse arrepentido. En otras palabras, pedirle perdón a Dios por aquellas veces que se quejó de Él, que su fe falló y le dio a Dios, le aplicó a Dios, le puso a Dios un propósito que no tenía contigo. Hoy estamos desenmascarando a Satanás. Así que tú puedes decirle, perdóname, Señor. Segundo, tiene que confesarlo. Tiene que decirle, Señor, esta fue la vez, me falló la fe, pero yo quiero ser transformado, yo quiero ser convertido. Al salir de aquí, usted, esta reunión que vino acá, Dios quiere transformarlo en el nombre de Jesús. Y su corazón, si hay algún destello de rebelión, pueda ser hoy arrancado por el Espíritu Santo. Este es un momento, por eso muy importante. O puede ser que haya aquí algún hermano que, amén, de todo lo que yo he dicho, yo tengo que terminar haciendo una oración final por algún hermano que está pasando por una prueba como yo, muy difícil. En su casa, en su vida, en su ministerio, en su trabajo. Y dice, pastor, ore por mí, porque Dios, confío en Él, hoy confío en Él, no le encuentro sentido, pero voy a creer. Yo le invito a que venga aquí al frente para orar por esa persona. Tú quieres tener un especial. Mientras que la hermana tiene el especial, puede pasar aquí al frente. Acérquense para allá, vayan para allá, para que dé espacio, vayan para allá, ven, amiguito. Soy del Señor y solo a Él alabaré. Soy del Señor, Hijo de Dios. Soy del Señor y solo a Él yo seguiré. Soy del Señor, soy del Señor. Feliz y libre soy, salvo por gracia. En tu presencia siempre quiero estar. Oh dulce comunión, hoy tengo paz en ti, pues me ha llamado a ser su sierva fiel. Pues nos ha llamado a ser sus siervos Amén.
amados hermanos, siervos y siervas de Dios. La palabra de Dios dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vas a ser probado hasta lo sumo, hasta lo sumo, pero que nuestra fe prevalezca como una luz en medio de la oscuridad. Querido Padre, santificado sea tu nombre. Tú nos has llamado a ser siervos y siervas fieles. Y la única forma es que nuestra fe se mantenga confiada y segura de que en el plan divino nosotros estamos ocupando nuestra parte, la parte que nos corresponde. Más allá de nuestra lógica, más allá de nuestro parecer, de nuestro gusto, de nuestro entendimiento incluso, tú estás dirigiendo el plan de nuestras vidas. Te pedimos perdón por muchas veces que hemos cometido el error de olvidarnos de que tú nos amas, de que tú siempre nos has amado y nos amarás por siempre, que estamos esculpidas en tus manos, que muriste por nosotros para ofrecernos no meramente tu compañía y una esperanza en esta tierra, sino la eternidad. Oh Señor, te pido que tú envíes fe a nuestros corazones y que nos ayudes a prevalecer en las pruebas que se tienen. Cada uno sabe cuál es su prueba. Satanás piensa que con estas pruebas ellos claudicarán en su fe y se volverán contra ti. Pero te pido, Padre, que no sea así. Que en el nombre de Cristo la fe verdadera prevalezca. Amén. Y ellos sean testigos y testimonio de siervas y siervos fieles para ti. Amén. Que tú puedas desde el cielo decir, este es mi hijo y mi hija amada. Bendito seas. Me has glorificado en la tierra. Por lo tanto, yo te glorificaré por la eternidad. Oh Señor, ha llegado el tiempo que la iglesia entienda de verdad lo que es la transformación. Que la iglesia comprenda lo que significa en verdad la vida espiritual y que tú des sabiduría, entendimiento para conocer tu palabra de una forma que no se había conocido, de tal manera que no caigamos en los mismos errores de la iglesia del pasado, sino que podamos avanzar más allá del Jordán. Ven, Señor Jesús, pronto a esta tierra. Tú has visto a aquellas personas que se han puesto en pie, pero sobre todo, no solo aquellos que se han puesto en pie diciéndote, Señor, quiero tener fe. Me arrepiento, confieso mis pecados y estoy listo para que tú transformes mi vida. Sino aquellos que han pasado al frente. Levanto mi mano para que si es por salud, por su hogar, por su trabajo, oh Señor, ayúdales a prevalecer. Ten misericordia de ellos y lo que ocurrió con Job ocurre en sus vidas también. Si tú has dispuesto que sus ojos vean tu gloria, bendito sea tu nombre, Señor. Por favor, glorifica tu nombre en sus vidas, en su cuerpo, en su hogar, en sus familias, y que ellos puedan darte a ti, solo a ti, la honra y la gloria, porque es tu obra y no nuestra. Gracias por esta mañana y gracias por escuchar esta plegaria y por respondernos. Este pedido que hacemos, no por nuestros méritos, sino los méritos del único que mostró ese gran amor en la cruz por nosotros, nuestro Salvador Jesús. Y que dice la Escritura, y cómo no nos dará con Él todas las cosas. Gracias, Señor, por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús.
Amén.